pero con mucho gusto y sobre todo en este día que estamos iniciando este 2022 muy esperanzados, muy contentos, quizás, ¿verdad? Con una sensación y un estado de ánimo quizás diferente en el entorno. Y bueno, quiero tomar un tema que estuve compartiéndolo en estos días, precisamente una de las últimas lecturas sobre la, la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ya ven que en este mes pues, se habla del nacimiento y todo eso. Y la última referencia que tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, ¿verdad? Verso 39, hay dos referencias similares que están ahí inmediatas, una casi despuesito de la otra, pero son muy parecidas. Una a los 40 días de que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nació, ¿sí? Es llevado por su madre, por la Virgen María, como correspondía, para cumplir con las demandas de la ley, ¿verdad? Que establecían que debía de ser presentado al Señor, ¿verdad? A los 40 días. Y precisamente ese verso 39 del capítulo 2 dice que después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, ¿sí? Ese es quizás el de los últimos referenciales sobre la infancia de Jesús. Luego más adelante está la narración de cuando Jesús tenía 12 años, que también se repite algo parecido, como impresionó a los sacerdotes, ¿verdad? Con las preguntas que hacía y con la madurez que expresaba a la edad de 12 años. Pero bueno, ese sería otro asunto. Me interesa este texto particularmente, que pudiéramos pensar y reflexionar en crecer, ¿verdad? En crecer como un buen propósito para cada año, no para este año. O sea, el crecimiento es algo que tiene que ser parte de la vida, ¿sí? No decir hoy, bueno, vamos a ponernos el propósito de crecer para este año. No, que el crecer sea un buen propósito de toda la vida, ¿sí? Jesús, dice el texto, crecía, ¿sí? Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, es importante crecer porque es parte de la naturaleza humana. Todos tenemos intrínsecamente la necesidad de crecer. Crecer es aumentar, sentir que aumentamos en algo, ¿verdad? Es tomar mayor autoridad. Se puede crecer en autoridad, se puede crecer en importancia, ¿sí? Sentir que somos más importantes, ¿verdad? Eso nos da una sensación de satisfacción. Entonces, crecer es una necesidad intrínseca con la que todos nacemos y vivimos, ¿verdad? A través de la vida, cuando de alguna manera tenemos la percepción de que no estamos creciendo, que no estamos aumentando en algo, entonces vienen ciertas frustraciones, ¿verdad? Ciertos desánimos, ¿verdad? Ciertas depresiones, ¿sí? Porque crecer es esa necesidad de ir en aumento, es aumentar. Cuando somos niños, pues en estatura, ¿verdad? El niño es feliz, va creciendo, se va fortaleciendo, ¿sí? Pero llega el momento donde ya terminó esa etapa del crecimiento físico, y bueno, la necesidad de sentir o de tener esa sensación de estar aumentando, ¿verdad? De estar, ¿verdad? Creciendo, pues lo satisfacemos a través del conocimiento, ¿verdad? A través del patrimonio, a través de la autoridad, sentir que tenemos autoridad, que vamos creciendo en autoridad, tener cierta satisfacción económica, crecimiento económico. Todo eso es parte de la vida, ¿sí? Porque crecer produce una satisfacción interior, ¿sí? Y le da sentido de realización a la conciencia del ser, ¿sí? Cuando estamos creciendo, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera,
es parte de la vida el sentir que aumentamos en algo. Entonces, aquí quiero llevarlos a pensar precisamente en la necesidad de crecer, pero en el sentido del consejo que nos deja el texto: crecer en fortaleza, en gracia y en sabiduría, ¿sí? Ese sería quizás las tres dimensiones sustanciales, ¿verdad? Que nos pueden dar una sensación de realización plena, de satisfacción plena, ¿verdad? Estar creciendo, ¿sí? Estar aumentando la fortaleza. Como dice el Proverbio 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo. El crecimiento en el ámbito de lo intrínseco, del alma, del espíritu, eso no cesa, va en aumento. Vamos un mayor conocimiento, una mayor seguridad, una mayor fortaleza, hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Pues ese día que estamos esperando y que debiéramos de anhelar, el día glorioso en que la luz plena se nos va a mostrar, ¿sí? Ese es el día, digamos, pleno, ¿sí? Entonces el conocimiento, la certeza, la seguridad tienen la posibilidad potencial de ir en aumento, ¿sí? Entonces quiero dejarles esas tres ideas, ¿verdad? Crecer como un propósito bueno para cada año, para cada día, sentir que aumentamos, ¿verdad? En esas tres dimensiones: en la fortaleza, en la gracia y en la sabiduría. Y primeramente diría yo, bueno, la fortaleza, es decir, hacernos más fuertes y más vigorosos espiritualmente, ¿verdad? Como decía, llega un momento donde ya no crecemos físicamente, bueno, al menos podemos extendernos, ¿verdad? Pero en estatura ya no crecemos, y el expandirnos como que no es muy satisfactorio ni muy recomendable ya, pero crecer en el sentido de hacernos más fuertes y vigorosos, fortalecer el alma, el ser interno, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Dice en la segunda carta a los Corintios que no desmayamos, o sea, al paso del tiempo. Nosotros no desmayamos, dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿sí? Es decir, que interiormente nos da una fortaleza para que al paso de los años nosotros nos sintamos plenamente satisfechos, ¿sí? De manera que no vengan los tiempos difíciles al paso de los años. Entonces, crecer en fortaleza para enfrentar la vida con seguridad, con la seguridad de que Él está, de que todo lo que venga será para bien de nosotros y de quienes le amamos. Tener esa fortaleza para vivir. Estos 2 años fueron difíciles, el 20 y el 21, fueron 2 años muy complicados para el mundo, y aún para los creyentes fueron complicados, porque de alguna manera nos faltó fortaleza en muchas ocasiones para tener seguridad, para tener confianza, para disipar los temores, ¿sí? Para tener esperanza, ¿sí? De manera que nos dimos cuenta en estos años pasados de que la iglesia era una iglesia débil, una iglesia que no tenía la palabra de consuelo, de fortaleza, de inspiración para el momento de la necesidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues un buen propósito es el de fortalecernos, y para enfrentar la vida, tener esa fortaleza para aceptar y apreciar y hacer la voluntad de Dios, ver la voluntad de Dios como algo bueno, agradable, perfecto, ¿sí? Dice el Salmo 91:14, que es quizás el condicionante de todas las promesas que están ahí en ese Salmo 91 tan repetido. Dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, ¿sí? Entonces, fortalecernos en ese sentido de apreciar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el designio de Dios para nuestra vida, que siempre es bueno, aún en ese tránsito más crítico que es el de la muerte, pues es bueno, porque para nosotros es ganancia. Para los hijos de Dios es ganancia, para los hijos de Dios es llegar a su meta, a su premio, es llegar a la máxima expresión de la vida, ¿sí? Y llegar al día perfecto, como dice el Proverbio 4:18, ¿verdad?
Entonces, fortalecernos en ese sentido de que podamos aceptar, apreciar, hacer su voluntad, fortalecernos para entender y aceptar que lo mejor está por venir. Es algo como que nos resulta y nos resultó muy complicado en estos meses pasados, ¿verdad? Pensar que lo que estaba hacia adelante era mejor, ¿sí? Y que siempre lo por venir era mejor, ¿sí? Porque estábamos demasiado centrados en lo temporal. Y cuando nos centramos en lo temporal, pues lo temporal no tiene más que, pues tiene caducidad, tiene una vigencia de 70, 80 años, ¿sí? Y va a caducar. Entonces en ese sentido se vuelve muy, muy estresante, ¿verdad? Pensar en lo temporal y estar determinados por lo temporal. Entonces, si tenemos una fortaleza para poder disfrutar y saber que lo mejor está por venir, entonces pues la limitación que entraña la vida no nos afecta en ningún sentido, ¿sí? Podemos ver que lo mejor siempre está hacia adelante. Lo mejor para los hijos de Dios está por venir, ¿sí? De manera que podemos llegar a los 70 y con mucha fortaleza en el sentido de lo que viene. Podemos enfrentar todas las vicisitudes de la vida, ¿sí? Entonces, que Dios nos conceda crecer en esa fortaleza interior, en esa fortaleza del alma que trasciende lo temporal, que no se determina por lo temporal, ¿sí? Que no se sujeta a lo temporal, que va más allá de lo temporal. No sabemos qué nos venga, ¿sí? Y ya ven que pues ves las noticias y pues ves algunas tendencias que como que quisieran mantenernos ahí, ¿verdad? Una tendencia a mantenernos en el temor, en el miedo, en el confinamiento, ¿sí? Como que ya se acabó todo, ya nada volverá a ser igual, dicen algunos. Entonces, espérame, pues si eso va a ser la realidad del mundo, pues que no lo sea para nosotros. Que los hijos de Dios tengamos una fortaleza para compartir con el mundo, para darle esperanza al mundo, para darle confianza a los que están desesperanzados. Entonces, que crezcamos en fortaleza, que seamos más fuertes espiritualmente. Creo, y lo digo con temor y con respeto y buscando compartir un testimonio, para mí el 20 y 21 fueron de mucha fortaleza. Yo crecí, sentí que crecí en la vida interior, ¿sí? Crecí en la esperanza, crecí en la fe, crecí en la seguridad. Claro que tuve mis momentos difíciles como todos y el temor me quería abrazar de pronto y hacerme su presa. Pero bendito sea Dios que tuve esa fortaleza para salir adelante, para visitar enfermos, para estar en los hospitales, para no confinarme, ¿sí? Para cumplir con la misión que de alguna manera Dios me estaba poniendo. Entonces, que podamos proponernos, ¿verdad? Crecer en fortaleza, crecer en la gracia. Dice que el Señor se fortalecía, crecía y se fortalecía en la gracia, ¿sí? La sabiduría. La gracia es el favor de Dios sobre nosotros, ¿sí? Y la gracia está al alcance de nosotros, ¿sí? La gracia es esa buena voluntad de Dios hacia todos los seres humanos y particularmente hacia sus hijos, ¿sí? De manera que la gracia, crecer en la gracia, es crecer en el entendimiento del amor que Dios tiene por nosotros. Si algo ofende a Dios, es que nosotros no tengamos una plena conciencia de cuánto nos ama, ¿sí? Por eso el temor es un pecado, y es un pecado grave, ¿sí? Porque el temor pone en cuestión el amor de Dios, ¿sí? El temor hace que de alguna manera el amor de Dios se vea cuestionado, ¿sí? El temor de nosotros, de sus hijos. Entonces, crecer en la gracia es crecer en la certeza de su presencia con nosotros, de que Él está con nosotros como poderoso gigante, como dice la Escritura. Por tanto, todos los que me persiguen y todo lo que me asedia será humillado, y yo estaré sobre las alturas. Entonces, crecer en la gracia es crecer en esa certeza de su presencia, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las promesas más gloriosas que Jesús nos hizo, ¿sí?
Entonces, crecer en la gracia es tener esa certeza de su amor, esa certeza de su presencia, esa fortaleza sobrenatural para enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida, ese saber que Dios se complace de nosotros, ¿sí? Crecer en la gracia es tener certeza de su complacencia. Si hay algo que produce satisfacción, yo les digo que es que podamos tener algún testimonio, alguna evidencia por el Espíritu de Dios de que Él se complace de nosotros. Es como cuando tú haces algo bueno, lo que llaman la satisfacción del deber cumplido, que hiciste una buena acción, una buena obra, tienes una sensación de satisfacción extraordinaria. Bueno, cuando esa sensación de satisfacción proviene de Dios, de que Dios te ve con complacencia, como cuando Jesús es bautizado y que se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Entonces, crecer en la gracia es crecer en la certeza de su complacencia, de su amor, de su misericordia, de su presencia con nosotros, ¿sí? La gracia, cuando hablamos de la gracia, es el favor inmerecido que Dios dispensa al ser humano y particularmente a sus hijos. O sea, la gracia es un favor que todo el bien no es por méritos particulares o propios, todo el bien es por su inmenso amor y misericordia, por el beneplácito de su voluntad, ¿sí? Entonces la gracia de Dios no es algo que yo voy a acceder a ello por mis buenas obras, sino la gracia es un favor que Dios me dispensa solamente por la fe, solamente por expresar mi voluntad de estar con Él, por expresarle mi voluntad de someterme a sus mandamientos independientemente de mis batallas. Entonces, que Dios nos conceda crecer en la gracia. Es digamos, un propósito permanente que la gracia sea más tengamos una certeza más profunda de la gracia, de su favor con nosotros, de su amor, de su misericordia, ¿sí? Y por último, crecer en sabiduría, ¿sí? Esto es importantísimo el día de hoy. Es importantísimo diferenciar la inteligencia de la sabiduría. Los hombres son inteligentes, algunos, ¿verdad? Otros pretenden ser inteligentes. En este momento de pronto no sabemos dónde está la inteligencia, ¿sí? De muchos que se dicen ser inteligentes. Pero la sabiduría está más allá de la inteligencia. La sabiduría es algo que se puede tener, ¿sí? Y que está al acceso de todos aquellos que se acercan a Dios, porque la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene del alma, del ser interno en comunión con el Padre, ¿sí? Se puede ser inteligente pero no tener sabiduría. Sí, lo vemos cotidianamente, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, la sabiduría siempre va acompañada de inteligencia. El que es sabio obra con inteligencia, ¿sí? Desafortunadamente, a veces solamente enfatizamos la cuestión de la inteligencia y nos conformamos o elogiamos, ¿verdad?, mucho más la inteligencia y perdemos de vista la sabiduría. De modo que cuando hablamos de inteligencia hablamos de la habilidad natural, es una habilidad natural humana para desarrollar estrategias para resolver problemas. Y esto entrecomillado, porque quisimos resolver problemas y lo ponemos entre comillas, porque los problemas que se resuelven con la inteligencia, pues no siempre son soluciones sustentables, soluciones a largo plazo. Conocemos como un ejemplo la historia de la época en que no existía el motor de combustión interna. Cuando llegó el motor de combustión interna se pensó que era ya la solución a todo el gran problema que vivían las grandes ciudades por las heces de las carretas y de los caballos, que eran unas pilas enormes y olores que se difundían hasta kilómetros, ¿sí? Limpiar todo lo que desechaban los caballos y las carretas en las ciudades era un problema gravísimo. De manera que cuando llega el motor limpio, ¿sí?, de combustión interna, pues el mundo se alegró. La gran solución, el gran invento. Sí, y ahora que estamos viviendo un efecto, ¿verdad?, que no podemos resolver, ¿sí?
Entonces, la inteligencia humana resuelve problemas, ¿verdad? Pero generalmente crea otros problemas, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer, yo con mucha cautela lo digo y con respeto, pero pues más de ver a la comunidad científica en hoy siglo XXI, verlos tan confundidos, tan enajenados. Digo, yo no presumo, pero yo conozco de ciencia, yo he sido investigador en tiempos de hambre, he dicho, ¿verdad? Los investigadores que hay siempre están muy mal pagados, pero ver a la comunidad científica tan confundida, ¿sí? Entonces te das cuenta que la inteligencia de alguna manera está extraviada. Ver que andan 10, 12, 15 vacunas y todos compitiendo unos con otros y diciendo que esta es la buena y que aquella no. El exceso, y perdónenme que lo diga, pero esto fue ofensivo, que de pronto nos dijeran del norte que la vacuna que tomamos no sirve para ellos. ¿Basados en qué? ¿Sí? Nomás en una descalificación, una crítica que al final de cuentas salió que tenía su fondo político, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará si México, como dicen, pues ojalá que fuera, que empiece a hacer sus vacunas, ¿sí? Entonces, todo eso habla de una comunidad científica confundida, de una inteligencia que de alguna manera es puesta en cuestión, de una inteligencia a la que tenemos que tener mucho cuidado en apostarle, ¿sí? Y procurar por encima de eso la sabiduría, crecer en sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento que proviene del alma, ¿sí? De la naturaleza interior que entra en comunión con el Padre, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ¿sí? A través de las oraciones, ¿sí? Cuando tenemos comunión, cuando nuestra alma, nuestro ser interno se relaciona con el Padre, ¿sí? Entonces podemos ser sabios, podemos tener sabiduría. Es un conocimiento que se expresa con sentido común, es decir, una sabiduría que es un conocimiento que va a estar en función del beneficio de la comunidad y no de nuestros propios y particulares intereses. La inteligencia generalmente se aborda a lo personal, es egoísta, piensa en sí mismo. La sabiduría no. La sabiduría se expresa siempre con un sentido común, ¿sí? La sabiduría proviene, les repito, de la comunión con el Padre, ¿sí? La sabiduría podemos tener acceso a ellas, todos los seres humanos podemos tener acceso a la sabiduría a través de la comunión con el Padre, ¿sí? Y la sabiduría, les decía, cuando se expresa con inteligencia. La sabiduría es la que resuelve los grandes conflictos de la vida, los grandes conflictos sociales no se resuelven y no se han resuelto con inteligencia. La inteligencia fue la que llevó a tomar la decisión de detonar la bomba en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué tan sabio fue? Todavía no lo sabemos, pero ahí está la historia. La sabiduría es ese conocimiento que proviene de la relación con Dios, que está sustentado en la voluntad de Dios, porque proviene de Él, porque proviene de la búsqueda del alma, ¿sí? De la dirección de su Dios. Entonces, es importante crecer en la sabiduría. La sabiduría es simple, pero es profundamente inteligente, ¿sí? Es la que resuelve los grandes conflictos de la vida, ¿sí? Y nosotros tenemos esas frases, ¿verdad? Esas máximas que han trascendido el tiempo, cuando, por ejemplo, llegaron con Jesús con aquella pregunta malvada y perversa, ¿es lícito darle a César, ¿sí? Pagarle impuestos a César? Que no tenía más que la intención de entramparlo para después tener una justificación para poder acusarlo. Pero nos deja la máxima: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hasta el día de hoy no hay mayor expresión en el ámbito de la administración, ¿verdad? O en el ámbito de la legalidad política, social, económica que esa. Al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios, y ahí hay paz, y hay desarrollo, ¿sí? Y hay bendición. Entonces, la sabiduría resuelve los grandes conflictos de la vida, ¿sí?
La sabiduría nos lleva a otra de las grandes manifestaciones del Espíritu de Dios, que es el discernimiento. Discernir es descubrir lo que está más allá de las palabras o de lo que se ve superficialmente. Discernir es tener entendimiento de lo que hay debajo de la piel, en el alma perversa de pronto, o en el alma del necesitado, del afligido. Es saber lo que hay en el corazón. Porque dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Pero la sabiduría que proviene del Padre nos permite discernir las intenciones del corazón y saber dónde hay que consolar, dónde hay que fortalecer, dónde hay que animar, dónde hay que reprender, dónde hay que amonestar, ¿sí? Discernir qué corriente vamos a seguir para no equivocarnos. Es descubrir lo que no se ve a simple vista. La sabiduría nos permite tener la capacidad de discernir. Cuando expresamos sabiduría, expresamos inteligencia y tenemos discernimiento. La inteligencia, pues de pronto, fue muy brillante, resolvió el problema, ¿sí? Encontró la aplicación para el conocimiento perfecto. Mis felicidades. Pero ¿qué va a pasar 50 años después? O a lo mejor 5 años después. A veces no hay que esperar tanto, ¿sí? Entonces, hermanos, pues que Dios nos conceda, ¿verdad? Crecer en fortaleza, ser más fuertes para buscar a Dios, ser más fuertes para expresar la espiritualidad, crecer en la gracia, crecer en sabiduría. Procuremos crecer a través de la comunión. La sabiduría, ¿verdad? La gracia se obtiene a través de la comunión. Busquemos la comunión con el Padre, ¿sí? A través de las oraciones, seamos más devotos, ¿sí? 15 minutos muy temprano con el Señor hacen una gran diferencia en el día. 10 minutos con el Señor muy temprano. 5 minutos por la noche para darle gracias hacen la gran diferencia. Las Escrituras, hay que conocer las Escrituras, pero hay que obedecerlas. Hay que estar dispuestos, ¿verdad?, a hacer su voluntad. Termino con el Salmo 91:14 que les decía. Así que puede que es el salmo más leído y más proclamado ahora en estos 2 años, ¿verdad?, por todas las promesas que entraña, ¿verdad? Pero al final está el condicionante sustancial. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré y le mostraré mi salvación. Pero esa sola expresión. Las traducciones más contemporáneas, porque les estoy hablando de la traducción de 1569 de Casimiro de Reina, ¿sí? La traducción al español, la primera traducción al español, todas las demás pusieron por cuanto en mí ha puesto su amor. Pues sí, eso es muy subjetivo, porque pues ¿quién dice que no ama a Dios? Pregúntale al que veas por ahí, lo puedes ver en la que no, yo a Dios lo amo y bien borracho, o acaba de golpear y ama a Dios. No, por cuanto él me ha puesto su voluntad, su capacidad de decidir. Entonces, si hemos de crecer, ¿sí?, tenemos que procurar la fortaleza, la gracia y la sabiduría. Y ser sabios, ¿verdad?, entraña el procurar la comunión a través de las oraciones, el conocer la palabra de Dios, procurar el conocimiento de la Escritura, qué bueno, pero procurar obedecer, ser obedientes, más obedientes. Que Dios nos conceda pues en este 2022 iniciar o fortalecer la etapa de crecimiento. Que crezcamos como Jesús crecía, ¿sí?, en fortaleza, en gracia y en sabiduría, dice, para con Dios y con los hombres. Ese es otro asunto todavía, no solamente delante de los hombres, sino delante del Padre. Queridos, pues se los dejo a su particular reflexión.